Escúchenlo bien. 30:27. Sí. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Ok, analiza esa palabra. Ahora bien, ahí te voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Sí, porque basado al verso 11, al 9:11. ¿Qué dice? Tú mismo lees el verso 9:11 Sí, sí. y díselo ahí a los dos. Y dice, ¿por qué el 9:11 dice esto? ¿Y por qué Proverbio 30:27 dice esto? Vamos a leer el 8, El 9:11. el 9:11. Analiza tú lo de la semana pasada, las langostas. Y ¿Te acuerdas, tienen, ¿te acuerdas lo que yo dije concerniente a las y langostas? tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apoleón. So, ¿cómo se está contradiciendo o se pudiera contradecir la Biblia con esos dos versos? En este momento tú no eres cristiano, tú eres un neófito, tú dices, la Biblia se contradice y yo te estoy probando que se contradice. Bueno, la Biblia se contradice. Pero pues, ahora tú demuéstrale a él que la Biblia no se contradice. O sea, pero ¿por qué se contradice? Sí, exacto, ¿por qué se contradice? Si en Proverbio dice Que no tienen rey. tienen rey. No, pero Ok, la defensiva de él es que Proverbio dice que no tiene rey y que acá en 9:11 dice que en tienen por Apocalipsis rey. tienen por rey. Ajá. ¿Por qué las langostas del 9:11 tienen rey y por qué las del Proverbio no tienen rey? Yo tengo que Sí, tú tienes que salir a la defensiva. que por qué no. La semana pasada analiza que algo que yo dije, hasta usé mi trabajo de donde yo trabajaba de ejemplo. Sí, porque pues la langosta, esos viene siendo como que son demonios, no son ni ángeles ni nada de eso, sino que son Ok, pues demonios. contéstale más o menos, Que contéstale. son demonios, no son... Pero ¿por qué en Proverbio no tiene rey? ¿A qué se refiere Proverbio a la langosta que no tiene rey? ¿Y a qué se refiere aquí en 9:11 de Apocalipsis que tiene rey? Entonces ya tú usaste una expresión buena. ¿Por qué no cambiamos mejor para ayudarla? Sí, mejor cambiar. Intercambiamos. Sí. Ok, ¿quieres intercambiar? Ahora tú eres la neófita y él es tú le haces la pregunta a él. Ok, se cambian los papeles. Ahora tú pregúntale, porque la Biblia se está contradiciendo, tú le dices a él. ¿La Biblia se está contradiciendo, hermano? Eh, O si no es hermano, usted no es. No, yo no soy cristiana. como no me estás haciendo la pregunta, sí, me estás hablando. En sí la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que las langostas de por sí, ellas caminan por instinto. Ellas se siguen la una a la otra. Pero aquí estamos hablando donde un personaje va a estar dirigiendo estas langostas que son bien diferentes, pues se puede decir que son demonios. Amén. Esa es la razón del por qué la Biblia no se contradice, aunque dice cosas diferentes de un animal. Correcto. ¿Eso va? Sí. Entonces, si tú no fueras cristiana, tú fueras una neófita, tú le aceptarías la prueba de que la Biblia en realidad no se contradice. Pues ya entendí Que si lo que yo lo está diciendo. aceptaría. Sí. Ya, porque él te está explicando que las langostas silvestres, ellas caminan y vuelan por instinto. Ajá. Pero acá en el 9:11 la langosta se está refiriendo a lo que tú dijiste, los demonios. Son demonios que ya lo vimos, que dijimos que son tantos los demonios que van a salir a atormentar por 5 meses a los moradores de la tierra. Entonces, ¿quiere ampliar algo más o? No. Ahí Bueno. nos quedamos ahí. Bueno, pues entonces el punto aquí es que ya uno al otro iba a defender que la Biblia no se contradice. Bajo ningún Porque momento. alguien te puede preguntar en la calle, mira, que ustedes están siguiendo una Biblia que se contradice. Dice, no, que aquí Proverbio dice que no tiene rey. Aquí en Apocalipsis dicen que sí tiene rey. Pues entonces ya tiene que explicarle, no, porque Proverbio está hablando de langosta silvestre, que eso vuelan por instinto. Aquí Apocalipsis está hablando de legiones de demonios, que eso sí tienen el rey, al rey de ellos, que es Satanás, que es el ángel del abismo. ¿Lo entendieron? Sí. Amén. Qué bueno. Amén. Muy bien. Es muy interesante. Porque sí, mis hermanos, a veces leemos un texto bíblico y decimos, ¿por qué aquí dice esto y por qué acá dice lo otro? Por eso que tenemos que entender el por qué. ¿Por qué Proverbio está diciendo que la langosta no tiene rey? Y por qué Apocalipsis dice, tienen por rey a
ángel del abismo, porque aquí se está refiriendo a legiones de demonios que, acuérdense, salieron del humo que salía del horno y llenaron la tierra. Amén. Y se les dio, dice, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Santo nuestro Dios. Amén. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Dígame, José. Yo tengo una pequeña duda acerca del pozo del abismo. Sí. El pozo del abismo, pastor, es una cárcel de demonios, supuestamente, o es una cárcel de demonios. Entonces, pero aquí, pastor, lo que yo no logro captar un poco es que cuando Jesús llega donde el Gadareno y esos demonios no querían ir, o sea, es al mismo pozo que está mencionando Apocalipsis. No, tenemos que tener en cuenta que hay ciertos ángeles malos que fueron encarcelados, pero no todos los ángeles malos fueron encarcelados. Acuérdense, vamos a ver luego cuando el dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas, refiriéndose a la tercera parte de los ángeles que el Satanás se llevó consigo. Amén. Esos son los demonios que la jerarquía que Pablo habla en Efesios, que dice que Satanás tiene su reino en el aire y ahí tiene una jerarquía. Esos son toda esa tercera parte de ángeles que él se llevó. Ahora la Biblia habla de, tanto Judas como Pedro hablan de unos ángeles caídos. No se sabe en realidad si forman parte de ese grupo que Satanás en ese momento de la tercera parte, que algunos que Dios los haya encarcelado o que luego se rebelaron o se habían revelado antes. No nos da explicación la Biblia, pero nos está hablando de ciertos ángeles que el Señor los encarceló en el pozo del abismo con el propósito de usarlo para el tiempo de este periodo de gran tribulación, para él ejecutar los juicios que él tiene sobre los moradores de la tierra. Pero no todos los ángeles que cayeron del cielo están en el pozo abismo, sino que fueron ciertos ángeles que el Señor encarceló. Entonces no es este mismo pozo del abismo cuando los demonios le dijeron a Jesús, ¿por qué los atormentas ahora mismo? Pero no nos mandes. Estos son los que el apóstol Pablo habla, que se encuentran en la atmósfera y están buscando un cuerpo árido donde morar. Son espíritus que no tienen cuerpo. Como digo, eso forma parte de esa tercera parte de los ángeles que se llevó Satanás. Porque acuérdense que Satanás, en la tercera parte de los ángeles que él se llevó consigo, eso es lo que él formó su ejército. Y ese es el ejército que Pablo se refiere en Efesios. Y Pablo dice que están en los aires buscando dónde morar. Por eso fue que cuando Jesús los fue a echar fuera, ellos les rogaron que lo dejara entrar en el cuerpo de los hatos de cerdos. Porque ellos preferían estar en un cuerpo aunque fuera de cerdo, pero no querían estar fuera sin un cuerpo. Oh, yo pensé yo que esos no querían ir a este mismo pozo del abismo. Porque... No. Acuérdate que Pablo lo explica muy bien, que moran en los aires, en otras palabras, en la atmósfera. Y como no tienen un cuerpo donde morar, pues ellos anhelan de entrar en un lugar. Por eso es que explicamos y nosotros decimos, mis hermanos, que y mismo Jesús usa el ejemplo. Cuando una persona viene a Cristo y es limpiada y purificada, si tenía demonios, sus demonios se salieron y se fueron. Pero el mismo Jesús explica que si esa persona se descuida, amén, y esa morada que entraba el Espíritu Santo, una vez que el Señor lo limpió y esa persona se descuidó, ¿qué pasó? Que el Espíritu Santo no mora donde está un vaso sucio. El Espíritu Santo se contricta al grado que termina saliendo de ese cuerpo. ¿Y qué dicen los demonios que salieron? Vienen a ver la casa donde moraban, la encuentran limpiecita, vacía, y no solamente entra ese, sino que busca otros peores que él, dejando ver que estos espíritus malignos están en el aire buscando morada donde morar. Y todo aquel humano que le facilita a ellos que entren en ellos. Por eso que usted ve que tantas personas humanas están endemoniadas, porque le abren la puerta a los demonios y los demonios entran en ellos. ¿Por qué? Porque esos espíritus están en los aires buscando dónde morar. Muy diferente al pozo del abismo, que son personas que ángeles malos que están encerrados, encarcelados con un propósito.
Amén. Amén. Paulino, ¿me alzó la mano usted? Sí, que esas langostas parece que no fueran, para mí, que no fueran demonios, ni animales naturales, sino que son como armas, como helicópteros, algo así para la guerra. Porque ahí dice que, más adelante dice que tenían forma de caballo preparados para la guerra. Después dice que tenían forma de alacranes y que salía fuego, azufre de ellos y entonces pues solo las armas, los misiles, es que hay un helicóptero que puede tirar fuego y azufre. Eso lo vamos a entrar en las próximas, cuando abramos la sexta, vamos a entrarlo, pero sí, vamos a hacer una separación entre una y otra cosa. En la quinta trompeta se está refiriendo a demonios, porque mira, déjame quitarme después, bueno, aunque vea empañado, voy a mucho las cosas. Cuando dice bien claro, cuando la quinta trompeta, cuando dice Juan, y vi una estrella, y vi del cielo que cayó una estrella a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Amén. Y el verso 2 dice, y abrió el pozo del abismo y salió humo. Amén. Y entonces, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces, ahí, después de ahí comienza a dar detalle de estas langostas. Entonces, cuando dice en el verso 3 que del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones. Amén. Los escorpiones de la tierra, dejando ver que estos, aquí sí se está refiriendo a demonios. Demonios, cuando dice que abrió el pozo del abismo, lo está especificando. Y cuando salieron, dice, al decir que oscureció el sol y el aire, es que salieron en multitudes, sin número de demonios que estaban encerrados en ese pozo del abismo. Y luego sigue dando descripciones de cómo ellos iban a atormentar a los moradores de la tierra por 5 meses. Amén. Y dice que en sus colas tenían el poder de dañar al hombre, dice una palabrita, dañar al hombre en el verso 5. Dice, en las colas tenían poder para dañar al hombre durante 5 meses. Amén. Aquí estamos viendo, mis hermanos, como dije, hay una diferencia de la langosta silvestre, que fue la plaga que Dios usó en Egipto. Porque en Egipto sí fue una plaga de langostas silvestres. Pero ahora aquí, al decir que se abrió el pozo del abismo, se está refiriendo, y cuando dice que tiene por rey al ángel del abismo, se está refiriendo a esos demonios encarcelados. Ahora, lo que Paulino está diciendo lo vamos a ver más detallada más luego cuando entra la batalla, que esto vamos a ver cuando abramos la sexta trompeta. Es que vamos a ver lo que Paulino está diciendo, que esto nos está llevando a nosotros lo que yo le he hablado a ustedes de la Tercera Guerra Mundial. Pero no me quiero adelantar a decir, ¿verdad?, lo que es el fuego, el azufre, el humo, todo lo que veremos más luego. Pero sí hace énfasis, amén, porque acuérdense que con la quinta trompeta hemos visto los ejemplos de las trompetas anteriores. Dios usó la naturaleza de diferentes maneras. Ahora aquí el Señor está usando las mismas legiones malignas, de tal manera que como Satanás, como estrella, cayó del cielo, cayó a la tierra. Más luego veremos en los próximos versos que veremos más adelante, vamos a ver que Satanás, al caer en la tierra, se enojó en gran manera y se airó porque sabe que le queda poco tiempo. Ya él tiene el tiempo contado. Entonces él usa todo su ejército que él tiene de demonios para atormentar y dañar lo más que él pueda. Y luego, cuando lleguemos al capítulo 12, vamos a ver cómo él va a atacar específicamente a la nación de Israel, aquellos que están sellados. ¿Acuerdan los 12,000 de cada tribu que fueron sellados? Eso lo vamos a ver cuando ya lleguemos al capítulo 12. Pero ahora, hasta aquí, sí estamos viendo posesión demoníacas, que Satanás, como cayó del cielo a la tierra, se le dio la llave de la misma. En otras palabras, se le dio autoridad de soltar a los demonios para que por 5 meses atormenten a los moradores
de la tierra. Pero sí vamos a ver luego en la sexta trompeta, en la sexta trompeta vamos a ver cómo lo que es la guerra, y vamos a ver, ¿verdad? Hablaremos un poquito de esto del fuego, el humo y el azufre. Es que aquí parece que concuerda que son como armas de guerra, en el versículo 7. Y el aspecto de las langostas, dice, era semejante a caballos preparados para la guerra. Dice, en las cabezas, dice, tenían como corona de oro. Y sus caras, dice, eran como caras humanas. Y tenían cabellos, dice, como cabello de mujer. Y sus dientes eran como de leones. Y tenían, dice, y tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros. Amén. Sí, eso lo explicamos la semana pasada, ve, y te das cuenta cuando dice que tenían cara como cara humana, dejando ver que son demonios. Amén. Entonces, y cuando usa la expresión que dice que semejante a caballo preparado para la guerra, de eso hablábamos la semana pasada, que vienen con ya vienen ansiosos por comenzar a atacar. Un caballo preparado para la guerra ya está preparado para agarrar carrera y echar a correr. Esos demonios ya vienen listos, ansiosos por atacar lo más que ellos puedan. Y muy bonito el detalle que leíste cuando dice que tenían cara como cara humana y que tenían cabello como cabello de mujer, dejando ver que tienen como una imagen. En otras palabras, que en realidad son esas mismas legiones malignas que Satanás va a usar en ese tiempo de la gran tribulación. Y por eso es que dice que van a atormentar, y que dice el verso 4 en el 9:4 que no se les permitió, no se les dio que no los matase, sino que los atormentase. Ahí nos dice que los atormentarán por 5 meses. Y el verso 6 dice que buscarán la muerte y no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Por qué razón? Porque no van a soportar, amén, esa posesión demoníaca que va a estar atormentando a todos estos moradores de la tierra en esos días. Bendito Jesús. Dígame. Sí, mano pastor, que en el pensamiento o el criterio que el hermano Paulino tiene, sin faltarle respeto, no pueden ser armas de fuego, porque donde un arma de fuego en este momento, como cohetes, misiles, los misiles dañan la forestación y queman todo a su alrededor. Aquí, como usted dijo, se le está diciendo que no toquen la naturaleza, sino que solamente se dediquen a estar haciéndole la vida imposible a los que se quedaron. Bendito Dios. Otra palabra, que aunque tienen esa cuestión o ese diseño, descripción, como si fueran un ejército, en sí es un ejército, pero demoníaco, pero no armas de fuego, Bendito sino son Dios. una legión de demonios que va a estar atacando a los que se queden. Es una clara advertencia que no podemos quedarnos. Sí, eso lo vimos en el verso 9:4, cuando dice, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, amén, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. El 5 es el que dice, y se les dio que no que los matase, sino que los atormentase 5 meses. Amén. Así que por 5 meses el tormento de las legiones malignas que van a estar sobre esta gente. Amén. Pero ya en el sexto sello sí vamos a entrar y vamos a ver detalles un poco diferentes a lo que estamos diciendo ahora. Dígame, Jonathan. Este es un detalle, pastor, cuando dice que tendrán poder de dañar al hombre durante 5 meses. ¿A qué se refiere con dañar o en qué aspecto? Mira, ahora mismo Satanás, siempre hemos dicho que Satanás tiene poder, pero tiene un poder limitado. Ahora mismo los demonios, como Pablo explica, están en los aires buscando a quién dañar, pero no tienen ese poder. Los demonios no tienen poder de venir a dañar, a menos que el hombre, usted sabe que los hombres que se dedican a invocar espíritus malignos le abren las puertas para que los espíritus malignos entren. Pero en esos días, ellos, amén, van a tener toda la libertad, porque como dice el verso 5, el verso 4,
cuando dice y se les mandó que no dañasen la hierba verde, la hierba de la tierra, ni cosa alguna, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen. En otras palabras, acuérdense, para ese tiempo van a estar sellados 144,000 personas del pueblo de Israel. Entonces a todos los demás se les dio autoridad a los demonios de atormentarlos como ellos quieran atormentarlos. Por eso es que dice el verso 6, buscarán la muerte, pero la muerte no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. En otras palabras, son un periodo de tiempo que Dios le va a dar la autoridad a estos mismos demonios de que sí tienen libertad. Por cuanto esa gente no tienen el sello de Dios, es como si Dios les dijera, mire, tienen autoridad de hacer lo que ustedes quieran con ellos, pero no les quiten la vida. Entonces podríamos decir, o podríamos tomar el ejemplo del gadareno que estaba poseído por la legión de demonios. En esos tiempos será algo similar. Podrán poseer el cuerpo de las personas y atormentarlos, ya sea interiormente. Ya en este tiempo era muy diferente, porque el asunto es que nosotros los humanos, nosotros tenemos un libre albedrío. En ese libre albedrío nosotros escogemos, ¿servimos a Dios o no le servimos? Nosotros, aún, usted ve que hay personas que no están al servicio de Dios, pero se mantienen cerrados al que los demonios no entren en sus vidas. Porque yo conozco muchas personas que no le sirven a Dios y no son personas endemoniadas. Pero hay personas que, como dice, hay un dicho que dice, el que juega con fuego se quema. Hay personas que se ponen a invocar al demonio. Hay personas que le dicen, si Dios no me da riqueza, pues si el diablo me da riqueza, pues yo le sirvo a él. Y hay miles de gente que lo han hecho. ¿Cuánta gente le han pedido fortuna, riqueza al diablo? Y el diablo los ha enriquecido. Yo no sé si usted ha oído testimonio de artistas que se han hecho millonarios porque supuestamente le han entregado el alma al diablo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el libre albedrío, aquella persona que reniega de Dios, desobedece a Dios continuamente. Mire qué le pasó a Saúl. El rey Saúl andaba con Dios, Dios andaba con él. Pero llegó un caso, llegó ya un momento que la desobediencia de él era tan desagradable a los ojos de Dios que Dios permitió que los demonios lo atormentaran. Y atormentaban al rey Saúl. ¿Se acuerdan que David tocaba el arpa para apaciguarlo? Entonces este gadareno y otros endemoniados que había son personas que le abren las puertas a Satanás. Mire rapidito, una vez yo le dije una anécdota. No sé si se acuerdan que yo le dije la anécdota a un hombre que llevaba su tiendita de campaña, iba y cuando agarraba la noche, iba amarraba el camello y abría su campañita y se cerraba ahí a dormir, pero era un tiempo de nieve. Y entonces cuando él estaba acostadito en la tierra de campaña, en la casita de campaña, vino el camello y metió la cabeza por una ventanita. Y el dueño le dijo, el camello le habló al dueño, déjame meter la cabeza que tengo frío. Ok, pues el dueño se lo permitió que metiera la cabeza. Pero cuando vino a ver al rato, el dueño miró, ya el camello había metido las dos patas delante. Y el camello, ¿qué pasó? Que él lo dejó. Pero cuando vino a ver, terminó el camello metiéndose en la tiendita de campaña y ya el hombre no cabía. En un sentido espiritual, mis hermanos, nosotros si dejamos una ventanita abierta al poder maligno, él va entrando. Y cuando venimos a ver, se apodera de toda nuestra casa. Y en el ámbito espiritual eso es lo que pasa. Satanás entra donde se le da la oportunidad. Pasó con el ejemplo que usa Jonatán del Gadareno, pasó con muchísima gente. Y pasan personas que hoy, amén, en vez de invocar a Dios, invocan el poder maligno. Y entonces le abren la puerta. Como tenemos el libre albedrío, ya esto depende del libre albedrío. Pero en estos días de gran tribulación, no va a ser por libre albedrío, sino que como esta gente menospreciaron la gracia, prefirieron en la gran tribulación recibir el sello de la bestia para poder comer y beber, poder disfrutar y vivir una vida cómoda, se dejaron marcar por el diablo, no tenían la marca de Dios. Por eso se le dijo a todo aquel que no tenga la marca de Dios, hagan con ellos lo que quieran, pero no le quiten la vida. Por eso es que dice que buscarán la muerte y no la hallarán. Amén. Bendito Jesús. Sí, yo creo que yo malinterpreté la pregunta de Jonatán. Yo creo que Jonatán preguntó que cómo era que los demonios iban a dañar a los hombres, pero que en sí, ¿esa fue la pregunta? Sí.
En sí los demonios no van a dañar a los hombres, los van a atormentar. Atormentar. Atormentar, no a dañarlos. Lo que se les prohibió fue dañar la vida silvestre, pero no los hombres. Por eso fue lo que preguntaste, ¿verdad? Sí, es que yo me basé en el Apocalipsis 9:10, que dice en el último párrafo, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ese es el tormento. Ahí se Tormento, refiere sí, al tormento, sí. Amén. Okay. Que por esos 5 meses les estarán atormentando. Pero como ya vimos anteriormente, le está prohibido quitarle la vida. ¿Se acuerdan lo mismo que Dios le dijo a Satanás concerniente a Job? Sí. Amén. Ok, haz con Job lo que tú quieras, pero no toques su alma. Amén. Aquí a los demonios algo similar. Atorméntelo, pero no le quiten el alma, no le quiten la vida. No, otra cosa, hermano pastor, aunque quizás sea un poco bromista, en estos momentos hay doctores que ayudan a las personas a morirse para a quitarlos de su agonía y de su tormento. Para aquel tiempo no va a haber nada de eso. Para aquel tiempo van a tener que sufrir, quieran o no quieran. No va a haber doctor que quiera cobrarle, porque quizás hasta ese doctor va a buscar también quien trate de quitarle la vida. Y mire lo raro, amado hermano, y disculpe que le tome el tiempo, hermano pastor. Y mire lo raro, hermano, que ahora la gente muere y no han regresado, pero hay gente que desea morirse, ¿verdad que sí? ¿Verdad que desea morirse? Y en aquel tiempo la muerte no los va a escuchar, fíjese. Santo Dios. No los va a escuchar. No va a haber nadie que les ayude a salirse de la ira de Dios. No va a haber quien los ayude, porque ya están sentenciados de que van a pasar por eso. Bendito mi Dios. Amén. Y todo esto es la paga por haber menospreciado la gracia de Dios. La iglesia, estamos en la gracia. La iglesia, amén, por la gracia de Cristo somos cubiertos. No vamos a pasar el periodo de la gran tribulación porque nos vamos antes. Por eso, ¿verdad? Veremos en texto más luego que dice, ay de los moradores de la tierra. Bueno, ya estamos viendo los 3 ayes. Ya vimos el primer ay, ya el segundo pasó. Como dijo el verso que leyó mi hermano, terminamos la semana pasada. El segundo ay pasó y aquí viene el tercer ay viene pronto, bendito Jesús, amén. Y ese tercer ay que viene pronto, ahí es donde vamos a entrar ahora, bendito Jesús, alabado Dios. Pero muy importante que entendamos, amén, que la posesión demoníaca, Dios pudo haberlos destruido en un principio, pero Dios, que lo sabe todo, con un propósito dejó a ciertos ángeles malignos encarcelados. A otros los dejó con Satanás que formara su ejército, pero con un poder limitado. Santo, porque como le dije, Satanás tiene su ejército en la atmósfera del planeta, pero él no puede hacer todo lo que él quiera, porque nosotros somos protegidos por Dios. Amén. Ahora, el Señor nos dice a sus hijos que Él nos brinda protección, pero lamentablemente muchos menosprecian esa protección de Dios y están exentos a que esos demonios jueguen con ellos como quieran, bendito Jesús. No, vamos para el tercero. El primer ay fue del 9, capítulo 9, del 1 al 12. No, el primer ay, o si vamos para el segundo ay, tú tienes razón. Es que como yo estaba estudiando el tercer ay hoy, pues me pensé que estaba en el tercero. Vamos para el segundo ay. El primer ay pasó, aquí viene. 2 años. Dígame. Quería sacar de duda. Los que están encarcelados, dice la Biblia que van a estar 1000 años y luego serán liberados y van a atacar. Esos son otros, porque acuérdense, tanto Judas como Pedro hablan de ciertos ángeles encadenados, pero a los que se está refiriendo aquí, que se le dio la llave del pozo del abismo y salieron, es como los que vamos a ver, los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Ciertos ángeles que por qué Dios los tenía con eso guardadito para ese tiempo, no lo sabemos, pero como dije, una parte de los ángeles forma el ejército con Satanás y otros ciertos ángeles están encarcelados que no sabemos la causa. Si usted analiza, mira, los testigos de Jehová
Dicen que fue porque que miraron que las mujeres eran bonitas y que bajaron a la tierra y tomaron mujeres, pero eso no cae, no concuerda con la palabra. Amén. Porque los testigos de Jehová están confundiendo la descendencia de Set, que vieron que las hijas de Caín eran hermosas y descendieron a tomar mujeres de entre ellas, pero los testigos de Jehová dicen que fueron los ángeles y que por eso que Dios los encarceló y que los tiene encarcelados hasta después de 1000 años, que entonces ¿verdad? Que dice que los soltará. Pero eso no, esa doctrina no tiene cabida en la palabra de Dios. Amén. ¿Tenía algún otro comentario usted? No, está bien lo que está explicando. Esto es otra cosa de lo que yo me pensaba. Santo mi Dios. Sí, porque es que se encontramos diferentes ángeles que los encarcelados, y unos encarcelados, otros atados. Amén. Algunos, los que estaban en el abismo, que vamos a ver más luego, cuando dice preparados para la hora, el día, el mes y el año. Porque Dios todo lo tiene trazado. Amén. Gloria a Dios. Pastor, ¿Sí? esto concerniente a los infiernos que son diferentes. Usted sabe que dice que el que muere sin Cristo ahora en este tiempo, porque va directo al infierno, ¿eso es verdad? ¿A qué infierno? ¿Cuál de ellos? Muy interesante, porque la persona que muere ahora sin Cristo va al lugar de tormento, que es lo que se le llama infierno. Hay una diferencia entre el infierno y el lago de fuego. El lago de fuego es el juicio final. Esto yo lo he explicado en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando una persona hace una fechoría, lo agarran preso. Aquí en West Palm Beach lo llevan a la clase de gun club. Ahí lo pueden tener un máximo 1 año. Cuando es juzgado, y es juzgado por muchos años, entonces de ahí lo sentencian y va a una cárcel más de seguridad. La cárcel de gun club aquí es como decir un antesala en lo que llega a la sala que le corresponde. No sé si me están entendiendo. Entonces, las personas que mueren sin fe, las personas que mueren en pecado, se le llama el infierno, es un lugar de tormento en lo que se le hace el juicio, que ese juicio va a ser después de 1000 años. Se le hace el juicio que se le llama el juicio del gran trono blanco. Ahí es que son sentenciados y del infierno serán pasados al lago de fuego por la eternidad. Por eso es que dice que el infierno entregará los suyos, amén, y entonces da detalle, porque el mismo infierno será destruido, porque ya entonces ya eso deja de existir, sino que entonces ya es el lago de fuego por la eternidad. Que en otras palabras yo lo uso como un antesala. Los que han muerto en pecado ahora están en una antesala esperando que se le haga juicio. De igual la iglesia, los que han muerto en la fe, están ahora en un lugar de reposo. No están en la presencia de Dios, como dice la gente, que están gozando y que están allá cuidando de sus familiares. No, el que ha muerto en la fe está en descanso hasta el día en que sean llamados para entrar a las moradas celestiales. Amén. ¿Sí? Pero ¿cómo sucede si cuando el mismo Cristo en la cruz le dijo al que estaba en la cruz, hoy mismo, sí, hoy estarás conmigo en el paraíso? Amén. Y ese mismo día, es un sitio de espera. Ese mismo día, Jesús cuando murió, él fue al corazón de la tierra. Ajá. Y por eso le dijo al ladrón arrepentido, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús estuvo 3 días en el corazón de la tierra. Cuando Jesús resucitó al 3er día, una de las mujeres, creo que fue María, fue a tocarlo. Y él le dijo, no me toques porque todavía no he subido al Padre. A donde él fue al corazón de la tierra. Pero la Biblia dice que él llevó consigo la cautividad. Entonces, en otras palabras, ese lugar donde iban los que mueren en la fe, ahora no está en el corazón de la tierra, porque Pablo dice que él fue al paraíso y el paraíso estaba en el 3er cielo, porque el Señor llevó consigo la cautividad. Entonces están ahora en un paraíso, pero como nos deja ver la palabra, están en descanso hasta que sea completado el número de los que han de ser salvos. Amén. Eso se le dijo en el capítulo 7:10, cuando se le dijo, no sé si fue capítulo 7:10 o fue en el 6º sello, cuando se dice, y vi las almas, yo creo que es el 6:10, dice, y
y vi las almas que estaban debajo del altar. ¿Es el 6:10? El 7:10, ¿qué dice? Ese mismo, sí. Y clamaban a gran voz, amén. Síguelo leyendo. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero? No juzgar, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Entonces en el 11 dice, y se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansasen, miren la palabra, que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también tenían que morir como ellos. Quiere decir que los que subieron entran en descanso hasta que se completa el número. La iglesia, todos los hermanos que han muerto en la fe, están esperando ese día, como dice 1 Corintios 3, 15, 20, 53. Amén, que en un momento y un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta, y al final de la trompeta, ¿verdad? Que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego si estamos nosotros vivos seremos transformados. Ahí es que entraremos a las moradas celestiales. Pero todavía las moradas celestiales no la han estrenado ninguno, ni Pedro, ni María, ni Jacobo, ni Santiago, ni ninguno de aquellos que murieron en el principio. No han entrenado todavía, no han entrado a las moradas celestiales, porque para eso tienen que recibir el nuevo cuerpo, y eso es en la resurrección. Entonces nosotros entraremos en un sueño. No en un sueño, en un descanso. Porque si analiza y si analizamos, cuando dice, ¿verdad?, que los que estaban bajo el altar clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Señor? Y fue cuando se le dijo, descansen todavía un poco de tiempo. En otras palabras, estaban conscientes de dónde estaban y lo que esperaban. Amén. Okay. Muy bien. Bueno, vamos entonces para el segundo ay. Gracias, Sergio, por corregirme, que yo estaba diciendo ya el tercer ay, y el tercer ay está en el 11, en el capítulo 11. Amén. Así que el primer ay terminó, como dice el verso 12. Amén. Y he aquí dos ayes que vienen después de esto. En el 13, Elba me va a leer el 13 y sigo así en línea. Karen me va a leer el 14 seguido. Usted lee el 13 y Karen lee el 14. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una gran voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Amén. Síguelo, Karen. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Amén. Así que pasó el primer ay. Ahora Juan se queda la perspectiva, ¿qué vendrá después de este primer ay? Porque como ya se había dicho, había visto el ángel volando. ¿Se acuerda que en el 8, capítulo 8, verso 12, que dice que vio el ángel volando en medio del cielo y con una gran voz diciendo, ay, ay, ay de los que moran en la tierra? Entonces ya Juan vio que pasó el primer ay, el pendiente a la perspectiva, a ver qué va a pasar con el segundo ay. Y hoy cuando ve el segundo ángel que toca la segunda trompeta, santo, muy buen Dios, amén. Y cuando toca la segunda trompeta, Juan estaría a la perspectiva, ¿qué ha de venir ahora? Gloria a Jesús, santo, mi buen Dios. Y mire, se me fue el texto de la mente, como dice, y tocó la trompeta y déjame ponerme el espejuelo para leer. Amén. Ok. Y el sexto ángel tocó la trompeta. Amén. Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Si nosotros analizamos, hemos dicho, mis hermanos, Juan está personificando, amén, lo que se vivía en el tiempo de él. Y Juan está viendo en términos humanos para hacer una comparativa del trono de Dios. Entonces acuérdense, en el tiempo de Juan estaba el templo estaba el lugar santísimo, estaba el lugar santo y estaba el atrio. En el atrio estaba el altar del holocausto. En el
antes de entrar al lugar santo estaba el alabastro, donde después de hacer la ofrenda se lavaban para entrar al lugar santo. Antes de entrar al lugar santísimo había otro altar de oro, y en ese altar de oro tenía 4 cuernos. En ese altar, ahí era donde se ofrecía el incienso. ¿Se acuerdan, amén, del ángel cuando dijimos en el capítulo 7, en el verso 2, cuando dice: y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con el incensario de oro? Amén. Y el propósito, y después dice que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos en el altar de oro que estaba delante de Dios. Este es el mismo altar al cual se está refiriendo aquí ahora. Entonces ese altar tenía 4 cuernos, y dice, entonces él está diciendo: cuando el ángel tocó la trompeta, oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Entonces ahora, ¿por qué me detengo un momentito aquí? Porque, como le digo, sabemos que la dimensión espiritual humanamente no la podemos entender. Se nos está trayendo en términos humanos. Usted quizás tiene la imagen: bueno, allá está Dios sentado, está el trono delante de él, están estos altares. Pero acuérdese, a final de cuentas nos dice la Biblia: trono no vi, no había ninguno. El mismo trono era, el trono era el mismo Señor. En otras palabras, Dios no necesita un trono como el que está aquí en la tierra. No necesita un templo como el que tiene el pueblo judío y como los judíos pretenden construirlo en el futuro. Pero se nos trae en términos humanos para que nosotros podamos como seguir una secuencia del reino de Dios y del orden establecido por nuestro Dios. Entonces oyó esa voz de entre los 4 cuernos del altar, amén, y el verso que leyó mi hermana en el 15, diciéndole al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahí encontramos 4 ángeles atados. No eran ángeles buenos. En ningún lugar de la Biblia encontramos que un ángel bueno esté atado o que esté encerrado. Si están atados o están encarcelados, como nos dice la Biblia, es porque son malos. Entonces aquí 4 ángeles atados juntos al gran río Éufrates. Un propósito tenía Dios con ellos. Y el tiempo que pasó, no sabemos cuánto tiempo, pero desde que se rebelaron, estaban atados ahí en el gran río Éufrates. Ahora vamos a ver luego el verso 15, ¿verdad? Lo que pasa, y el 16 en adelante veremos. Pero lo importante hasta aquí, cómo Dios lleva una secuencia de sus planes, cómo Dios ha revelado sus planes, y cómo encontramos, mis hermanos, cuando en el juicio de cada una de las trompetas vimos las primeras 5 trompetas, ahora estamos viendo la 6ª trompeta, donde vemos, ¿verdad?, de que Dios no le tolera al ser humano que se haya rebelado contra él. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y Dios lo que promete, lo cumple. Alguien dice: no, pero que ¿por qué si Dios es tan bueno, Dios permite esto y permite lo otro? ¿Sabe por qué? Porque Él es justo. Si Él no fuera justo, no permitía que el malo sufriera o pagara las consecuencias. Pero como Él es justo, dice que como justo, Él le da la paga a cada uno según la merezca. Y eso lo hace una persona justa. Una persona justa le paga a cada cual conforme lo justo que sea, ¿verdad que sí? Y como Dios es justo, por eso Él le da la paga tanto al bueno como al malo. ¿Me alzó la mano? Sí. ¿Será, hermano pastor, que hablando del río Éufrates, porque están estos 4 demonios que parece que son fuertes en jerarquía, por lo que da a entender, porque de la forma que están apresados, que están junto al río Éufrates, este río Éufrates vendría siendo el Éufrates que está en la nación de Irak?
la nación de Babilonia antigua? Amén. ¿Será ese río? Amén. El río comenzó en Irak, que estaba el huerto del Edén. Sí. Ahí comenzó el río. Y mira, por cierto, tengo aquí el nombre. El río se llamaba Pisón. Y ese Pisón, ese río nace ahí donde estaba el huerto del Edén. Y de ahí ese río se va extendiendo y se convierte en 4 brazos. El primer brazo se le llamaba Pisón. El segundo se le llamaba Gisón. Con H, con GH. Gisón. El tercero, lo tengo por aquí, el tercero se llamaba Hidekel. Y el cuarto, el Éufrates. Porque se dividió en 4 brazos, de ahí del huerto del Edén, se dividió, ese río se fue y se dividió en esos 4 brazos, que entonces el Éufrates vino a ser el río más mencionado en toda la Biblia. Porque en el río Éufrates, ahí fue donde estaba el imperio más grande, que era el de Babilonia, y estaba el imperio asirio, que también estaban en colindancia con el río Éufrates. También se pudiera decir que fue el mismo río que Asiria, que se secó cuando para el reinado de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, que vino el rey de Persia y lo desvió. Exacto, no fue que se secó, fue que ellos lo desviaron. Lo desviaron. ¿Podrá ser ese mismo el mismo, sí. Otra palabra, que estamos viendo cosas que nos deja con la boca abierta, porque nosotros, los que están acostumbrados a leer, vemos que Irak es la Babilonia antigua. Y podemos ver de que Dios nos está diciendo de que en ese río va a haber un acontecimiento que quizás la iglesia es la única que sabe esto, porque el mundo no está preparado, y si alguna persona lo hablara entre ellos, lo ignoran por causa de las consecuencias y ramificaciones políticas que pudieran haber. Pero estamos viendo algo de grande envergadura que va a acontecer durante este reinado del anticristo, o no del reinado del anticristo, sino durante los juicios del Dios Todopoderoso hacia la humanidad. Y el hecho es que este río Éufrates sirvió como una frontera que separaba a unos pueblos de otros pueblos. Entonces habían ejércitos que batallaban para combatir con otros reinados, a menos que hicieran lo que hizo los medos persas cuando vencieron a Belsasar, que ellos pues prepararon ahí para desviar el río. Entonces fue como ellos pudieron entrar y atacar. Pero la Biblia aquí, cuando nos está diciendo que hay 4 ángeles atados en el gran río Éufrates, es porque muchas naciones han querido atacar a Israel, pero no han podido. ¿Por qué? Porque Dios tiene atado a ese poder maligno que quiere destruir a Israel. ¿Cuántas naciones? Mire cuántos años han querido destruir a Israel y no han podido. Cuando Israel se hizo nación, después de ahí, ¿cuántos lucharon? Mira, ustedes saben que en el 67 Israel no tenía la potencia que tiene ahora. Y mira cómo logró vencer a 4 naciones. En 6 días, que la gente se quedaba sorprendente que Egipto estaba bien preparado con armas, y los otros 3 estaban bien preparados, y cómo Israel lo venció. ¿Por qué? Porque cuando la mano de Dios está en el asunto, nadie puede llevar a la contraria. Entonces ahora, Israel, Rusia, usted sabe que Rusia, el deseo de él siempre ha sido de destruir a Israel. Otros países han querido destruir a Israel. Usted sabe que Irán ha sido enemigo de Israel desde el 79. Porque cuando era Persia antes, ellos estuvieron de acuerdo que Israel fuera nación. Pero una vez que entró el islamismo en Irán, desde el 79, se convirtieron en enemigos horribles de Israel. Pero entonces esos 4 ángeles que están atados son como 4 poderes malignos que Dios tiene reservado y los tiene atados ahí para vamos a ver luego que para el día, el mes y el año, que todavía, ¿verdad?, no tienen el poder de liberarse para atacar como Dios los va a usar en el tiempo de la gran tribulación. Bendito Jesús. Pero en el 15 y el 16 vamos a explicar un poquito mejor, pero si alguien tiene algún comentario.
Dígame, José. Esta voz, pastor, esta voz que está en el sexto, en la sexta trompeta, son la misma, son los mismos que se encuentran son las almas que se encuentran debajo del altar de Dios. Leí un comentario así, yo no concuerdo con ese comentario, porque esa voz es una voz autoritativa, porque se le está dando orden al sexto ángel que tocó a la trompeta. Se le está ordenando, ve y desata. No, el que hizo ese comentario, porque yo leí un comentario así similar, sí, que de que si las almas que están en el altar esto y lo otro, pero no, ahí es una voz autoritativa que le está autorizando al ángel de que vaya y desate. Nadie puede desatar algo que Dios tiene atado a menos que no sea una voz autoritativa. Bendito. Amén. Puede ser la misma deidad de Dios. Quién sabe si Dios usó a uno de sus ancianos, amén, o usó a uno de sus arcángeles, pero es una voz autoritativa porque se le está dando una ordenanza al sexto ángel. Sí, pensé yo, pues como ellos siempre, bueno, nosotros a través del estudio estamos viendo que ellos también, ellos hacen su acción. Cuando le dije hasta cuándo, entonces como que tienen lugar ellos algo, pensé yo que era algo así, que también ellos tenían esa, no sé, cuando llega. Pero sin embargo aquí tú ves que esto es un signo de interrogación lo que están haciendo las almas. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Dice, así que dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas, amén, nuestra sangre en los moradores de la tierra? Pero eso es una interrogación de ellos hacia el Señor, porque ellos están en espera del tiempo del Señor. Okay. Aquí el Señor, aquí es una voz autoritativa, ve y desata. Bendito Amén. Dios. Amén. Gloria a Jesús. ¿Alguna otra pregunta o pasamos al 15? Nada más un comentario. Y ahí, pastor, de ese río Éufrates que acabamos de estar estudiando, de ahí es donde van a salir los 200,000 personas que... Sí, eso lo vamos a ver ahora en el próximo verso. Okay. Amén. Gloria a Jesús. Selvin, el verso 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Amén. Así que el ángel obedeció, el sexto ángel que tenía la trompeta se le dio esa autorización y él obedeció y dice que fue y soltó, amén, los 4 ángeles que estaban atados y dice, y los 4 ángeles fueron desatados, los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, para el día, para el mes, para el año. En otras palabras, Dios tenía exactamente escogido el tiempo indicado. Basado a esto, nosotros vemos cómo Dios, en el plan de Dios, cómo Dios tiene todo trazado. Voy a leer una lectura déjame ver si tengo por aquí un texto que si lo apunté. ¿Quién me sigue? Maribel. Tiene la Biblia, ¿verdad? Búscame tú en Mateo 24:36. Y Salvador, usted me va a buscar Hechos 1:7. Aquí vamos a ver estos textos para hacer una comparación de que Dios obra conforme a su plan determinado. Ya Dios tiene un plan determinado y ¿quién le ha de llevar la contraria a Dios? Nosotros, la iglesia. Usted ha encontrado por ahí ciertos cristianos que han dicho que le han puesto fecha cuando la iglesia se va. Ese tiempo está determinado, la hora, el día, el mes y el año. Nadie lo sabe. Aquellos 4 ángeles estaban atados. Estaba preparado a la hora, el día, el mes, el año. Nadie lo sabía, solamente Dios. ¿Qué dice Maribel 24:36? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Porque es un plan determinado de Dios. Dios tiene un plan determinado que el mismo Jesús dijo, ni aun los ángeles saben el día y la hora en que la iglesia se va de aquí de la tierra.
Por eso es que no puede haber, usted no puede escuchar ningún pastor que le diga en tal tiempo la iglesia se va. No, nosotros predicamos, la iglesia se puede ir en cualquier momento, porque basado en las profecías, sabemos que ya todas las profecías se han cumplido. Pero no podemos decir, como usted sabe que los adventistas pusieron fecha, los testigos de Jehová pusieron fecha. ¿Y qué pasó? Que llegó esa fecha y la iglesia no se fue, tuvieron que después inventar un cuento. Amén. Entonces, que si Jesús no vino, dijeron los testigos de Jehová que Jesús venía en el 1914, como no vino. Eso fue Charles Russell el que lo dijo. Después que la iglesia se estaba desmoronando, pero en el 1925 salió un juez que se llamaba Rutherford. Y Rutherford dijo, no, sí, Jesús vino, fue que vino en el Espíritu. Y desde el 1925 Jesús vino en espíritu, según dicen ellos. Pero después vino Elena White y otro de la iglesia adventista y dijeron no, que Jesús viene en el 1940. En el 1940 no vino. No, después no, fue que por esto y lo otro, de esta manera viene en el 1975. Pasó en el 1975. ¿Y qué pasó? Tampoco vino. Y lamentablemente, el hombre no puede poner fecha a lo que Dios tiene determinado porque solamente Él lo ha trazado. Y todo es cuando Él diga, llegó la hora. ¿Cómo? Los mayas dijeron en el 2012. Los mayas dijeron que en el 2012 se acababa el plan del mundo. Amén. ¿Y qué dice Hechos 1:7? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Lo que es determinado de Dios no nos corresponde a nosotros. Amén. Ahí está averiguando el día y la hora, porque eso solamente le corresponde a aquel que lo ha trazado. Y así pasó con estos 4 ángeles. Él trazó la hora, el día, el mes y el año en que llegaría. Y ahora le está revelando aquí a Juan por medio del Apocalipsis, cuando se abre la sexta trompeta, que es el segundo ay. Aquí es cuando se le dice, ve, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y en el 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para el día, para la hora, el día, el mes y el año, a fin de que matasen la tercera parte de los hombres. Bendito el Señor. Ahora, 2 puntos de vista. Los diferentes eruditos dialogan basado a esto. Yo les presento los 2 puntos de vista. Nosotros pues tenemos el libre albedrío. Si yo me inclino a este lado, me inclino al otro. Algunos eruditos dicen, amén, de que cuando se suelta esos 4 ángeles que son malignos, que como son demonios. Bueno, pero espérate, que para yo darle esta explicación tengo que leer el verso 16. Vamos a leer el 16. Por aquí sigue, por aquí en secuencia. Sigo con Mechor. Fernando, ¿tú quieres leer? Tú lees. Perdóname, te doy el próximo a ti. Léeme el 9:16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Amén. Entonces, primero se le dijo suelta a los ángeles. Desátalos. Fueron desatados. Y una vez que fueron desatados, ahora Juan dice, y yo vi el número. Amén. De su ejército y de sus jinetes. 200 millones. Yo oí su número. 200 millones. Entonces, hay ciertos eruditos que opinan que como los 4 ángeles son 4 demonios, que se está refiriendo aquí a un ejército de demonios, y ellos, la opinión de ellos basada al primer ay, a la quinta trompeta, que cuando dice, verdad, de los demonios que en langostas. Y entonces ellos se basan a este punto para decir de que es un ejército de demonios que van a combatir. Pero
El otro punto que opina, dice, no, ponen este pasaje paralelo con el capítulo 16, verso 12. Porque cuando lleguemos al capítulo 16, verso 12, ahí se está mencionando el río Éufrates. El río se secó, los reyes del oriente pasaron por el río y combatieron contra Israel. Fue propósito de Dios de llevarlos a todos allá para castigar a los que se dejaron sellar y al mismo tiempo para desquitarse con ellos y darle muerte en ese lugar. Yo me voy por esta área de que en la sexta trompeta, cuando se le dice a los 4 ángeles, amén, son desatados, ve ese gran ejército. Bueno, acuérdense que después de las próximas trompetas entran las copas y va una detrás de otra. Bueno, ya fueron desatados, sí, poniéndole mi punto de vista, ya fueron desatados estos 4 ángeles, ya están preparando todos los ejércitos, de tal manera que cuando se llega al capítulo 6, 12, que es la sexta copa, cuando esa sexta copa se desata, pues yo me creo que están pasajes paralelos los dos, que se está cumpliendo lo que dice aquí, de ese gran ejército de 200 millones, que como dice el capítulo 16, verso 12, que pasan el río que ya está seco y llegan a invadir la nación israelita. Si usted lo estudia y lo analiza, usted puede ver los dos puntos de vista. Porque, como le digo, si los decimos aquí que son el ejército de demonios, bueno, acuérdense, porque los 4 ángeles son 4 demonios que están atados. Acuérdense, Satanás está dirigiendo ejércitos humanos. En la gran tribulación, Satanás va a estar dirigiendo al anticristo y va a estar dirigiendo, deje cuando entremos al capítulo 12, cuando dice que Satanás lo está presentando como dragón, que le hará la guerra a la mujer y que peleará y todo lo que va a hacer. Él está tratando con los humanos. Estos 4 ángeles pueden ser 4 demonios que van a estar liderando con los mismos humanos, usándolos para llegar a la tierra, como dice el capítulo 16, verso 12. Amén. Lo importante para nosotros como iglesia es entender que los juicios de Dios se están cumpliendo. Que legiones demoníacas van a estar aquí en la tierra, pero también los ejércitos humanos van a estar en esos días rebelde en gran manera. Muchos le van a estar echando la culpa a Israel, que porque el mundo se ha revolcado por causa, acuérdense que cuando entremos a los dos olivos que van a estar predicando el evangelio del reino, y los 144,000 que fueron sellados, que no son tocados, muchos se van a irar en gran manera. Y si ahora le tienen ganas a Israel, en esos días van a querer destruirlo en gran manera. El hecho es que estos son los juicios que van a venir en la gran tribulación. La iglesia no vamos a estar aquí presentes, pero hay de los moradores de la tierra. Sí. Hay de ellos, mis hermanos, porque no van a tener compasión. Y lo de ellos es, amén, salir a vengarse. Y lamentablemente la Biblia le llama, ¿cómo es que le llama de Jacob? La angustia. La última angustia de Jacob, en otra palabra, el último dolor por el cual pasará la nación israelita. La apretura de Jacob. La apretura de Jacob. Y la angustia también. Sí. Fíjese, hermano pastor, me llama la atención que acaba de decir algo que la semana pasada lo dijo una persona importante, que por culpa de Israel es que está aconteciendo todas estas cosas en el mundo. Lo dijo así. Sí. Que por culpa de Israel es que sucedieron las guerras, los asesinatos, y es por culpa de la nación de Israel. Y también me llamó la atención porque aquí hay un intervalo de tiempo, porque aquí aparece Juan diciendo que oyó, o dice que vio el número, o sea, el número del ejército era de 200 millones. Sí. Ahí hay un intervalo de tiempo entre el desastre de los ángeles y esto que él acaba de decir. También hay otra enseñanza que te pudiera ser el ejército chino, porque ellos son los que tienen un ejército de aproximadamente 200 millones de soldados.
preparados para la guerra. Es la única potencia en el mundo que tiene tanto, un ejército tan grande. Quizá aunque tiene un ejército grande, quizá en tecnología está todavía un poco atrasada comparada con la nación americana. Pero hay enseñanzas que dicen que pudiera ser que estos 200 millones pueda ser la nación de China. Amén. Eso lo tenía aquí en detalle para decirlo. En el 1977 se hizo un cálculo de que China ya estaba llegando a los 200 millones. En el 1977, llegando a los 200 millones de soldados para una guerra. Imagínense ustedes del 1977 a hoy, ¿cuánto ha pasado? Ya 47 años, ¿no? 47 años por ahí. Entonces, aparte de que la Biblia cuando habla de los reinos del norte. Ahí entra China, entra Corea del Norte, entran otros países colindantes que se van a añadir a ellos. Y como digo, todos están enemigos de Israel. Ahora, yo digo, Rusia odia a Israel, aunque muestre una máscara que no tiene nada contra ellos, pero tiene contra de Israel. Irán quiere el petróleo que tiene Israel. Rusia está en lo más interesado que está en el puerto, porque le interesa el puerto de Israel, porque es un puerto fructífero. Y China, que quiere, ¿verdad? En otras palabras, ser el imperio mundial nuevamente, como lo fue antiguamente, porque China fue un imperio, pero quiere ser un imperio mundial. El hecho es que la Biblia describe que los reinos del norte se unirán y vendrán contra la nación israelita. Veremos cuando comiencen los juicios de las copas, se secará el río Éufrates, se va a secar completamente. Usted sabe que actualmente el río Éufrates ha ido menguando en gran manera. Una de las razones es porque han usado para hacer riego al desierto. Pero una u otra cosa está haciendo que lentamente el río Éufrates va menguando. Amén. Al grado que cuando lleguen estos días, el río Éufrates va a estar totalmente seco. Amén. Se cumple la profecía porque lo que Dios ha dicho, todo lo vemos que va al pie de la letra. Bendito Jesús. Por lo tanto, concluyen esta partecita diciendo los 200 millones. Algunos eruditos solo atribuyen a que pueden ser los demonios que salieron del humo, que parece como un humo de un gran horno, pero llevándolo al pasaje paralelo del capítulo 16, verso 12, más bien se ven que son los reinos del norte que van a entrar a Israel, bendito Jesús. Luego veremos, ¿verdad? En el 17, ay, espérate, se me fue el tiempo, mira, el 17 está tan interesante que si lo toco. Dígame. Creo que eso es lo que está, como lo que está diciendo, que es soldado literalmente, porque recuérdate que en la guerra de Armagedón iban a estar reunidos todos, millones y millones para acabar a Israel. Sí. Entonces ahí es donde Dios aparece. Y ya, por eso fue que, si te acuerdas que dije una partecita que dije que Dios va a permitir que toda esta gente entre para azotar a Israel, pero ahí Dios se va a encargar porque ahí es donde entra el Armagedón. Entonces en Armagedón ahí es donde Dios los va a toda esta gente que entrando de todos los lugares a destruir a Israel. Dios azotó a Israel, pero ahí Dios se encarga de castigarlos a ellos al mismo tiempo. Amén, que son literalmente, son soldados. Amén. Pero vemos, el 17, Paulino estaba mencionando lo que es el fuego, humo y azufre que veremos, lo vamos a ver en el 17, pero ya esto, estudienlo para la semana que viene, vamos a estar hablando de esto porque vamos a hacer una comparativa. Acuérdense que Juan, 2000 años atrás, él no podía definir en términos que hoy conocemos nosotros, y Juan usa la expresión fuego, humo y azufre, pero ya Paulino dio un toquecito lo que son las bombas atómicas y todo lo que saldrá en la tercera guerra mundial. Eso lo vamos a estar viendo, bendito mi Dios, en una comparativa. Así que si usted puede encontrar información para la semana que viene, vamos a estar entrando al verso 17 la semana que viene. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el verso 16? ¿No hay comentario? Dígame usted. Cuando habla que los ángeles están como cautivos, ¿es a un lado del río Éufrates? Como me refiero quizá en las montañas o literalmente bajo el río. Bueno, ya aquí lo vemos
aquí miramos un punto simbólico. Cuando dice, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. En otras palabras, es una fuerza infernal que está ansiosa por destruir a Israel, pero Dios los tiene atados hasta cuando llegue la hora, el día, el mes y el año. En otras palabras, como a Satanás, un ejemplo, a Satanás que Dios lo va a amarrar por 1000 años y él no va a poder hacer absolutamente nada. Después de 1000 años será suelto y él volverá a ser de su fechoría. Esos 4 ángeles es como están atados, en otras palabras, que están detenidos. No se les da permiso de usar la fuerza que ellos tienen como poder infernal que ellos tienen para reunir esos 200, porque acuérdense, esos 200 que Juan oyó el número, que eran 200 millones, esos 4 ángeles son los que están encargados de reunirlo. Y luego vamos a verlo en los juicios de las copas, cuando, ¿verdad? Que creo que habla como espíritu de rana, algo así, que van y hablan con los reyes y los convencen de que vengan. El detalle es que la obra de estos 4 ángeles es salir a hacer de la suya. Y en esos días, cuando sean desatados, ellos se van a encargar de reunir a estas naciones para llevarlas a la nación israelita, donde es lo que la Biblia le llama el Armagedón. Amén. Bendito mi Dios. Pero no es que literalmente hayan unos personajes allí amarrados. No es literalmente. Ya se está usando un estilo simbólico, como Satanás, que será atado por 1000 años. No es que algunas personas piensan que le van a poner una cadena, que lo van a amarrar de un árbol o algo. No, eso es simbólicamente que se usa esa expresión. Bien, cerramos o alguien tiene alguna última pregunta. Pues si no hay pregunta, estudien para la semana que viene. Entraremos al verso 17, ahí cerraremos el capítulo 9 y entraremos al 10, que sigue poniendo interesante. ¿Perdón?